Bienvenidos hermanos, vamos a tener nuestra consideración para la revista de este fin de semana, las respuestas, semana del 17 al 23 de febrero. Son comentarios prácticos, esperamos que este análisis sea de mucho estímulo para ustedes y vamos a estar enviando saludos al final de esta transmisión. Gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar. Pueden ver que estamos en el artículo número 51, que se titula ¿Cuánto conocemos a Jehová? Es una pregunta. Y el texto temático es el Salmo 9:10, que dice: Los que conocen tu nombre confiarán en ti. Tú nunca abandonarás a los que te buscan, oh Jehová. La nota dice: muchas personas creen que Dios existe, pero no lo conocen de verdad. ¿Qué significa conocer a Jehová? ¿Y qué podemos aprender de Moisés y del rey David sobre cómo tener una amistad estrecha con él? En este artículo vamos a responder estas preguntas. Es un tema muy interesante y estamos seguros que al terminarlo nuestro aprecio por Jehová y sobre todo las metas que tengamos van a estar más determinados, más definidos y más fortalecidos. Entonces la pregunta del 1 y 2 dice: como muestra la experiencia de Angelito, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros? Respuesta: cada uno de nosotros debe esforzarse por hacerse amigo de Jehová. Sí, aunque Angelito creció en un hogar cristiano, él se dio cuenta que debía él, de forma personal, hacerse amigo de Jehová. Esto nos enseña que la espiritualidad no se hereda. La imperfección y el pecado sí lo heredamos de nuestros padres, pero no la espiritualidad. Y esto es interesante porque a veces pensamos erróneamente que alguien es espiritual porque sus padres son espirituales, pero algunas veces nos llevamos tremendas decepciones, sorpresas, al ver que es lo contrario. Hay padres muy espirituales que algunas veces tienen hijos que no son tan espirituales, y hay padres que no son tan espirituales y tienen hijos que son muy espirituales. Entonces el punto es que cada quien tiene que tomar la iniciativa y esforzarse por ser amigo de Jehová. Eso nos enseña el ejemplo de Angelito. Párrafo 3. ¿Qué diferencia hay entre saber algo sobre Jehová y conocerlo bien? Este es otro punto interesante. Conocer a Jehová implica entender sus cualidades, moldear nuestra vida como Él quiere, es decir, obedecerlo de buena gana. Sí, entonces eso es conocerlo, pero solo saber datos sobre Dios como su nombre, sí, como algún texto en que aparezca su nombre o el significado de su nombre, eso es un almacenamiento de datos. Y sabemos que hasta los ateos, sí, hasta los historiadores que no creen en Dios, hasta los malos espíritus, dice la Biblia, saben el nombre de Dios y, como dije, algunos datos sobre Él, pero ellos no le sirven a Dios, ellos no le obedecen, ni lo aman. De hecho, dice la Biblia que algunos malos espíritus obedecieron a Jesús, pero lo hicieron de mala gana. Entonces, no basta solo con obedecer. Hasta ellos obedecen de mala gana. Nosotros, cuando conocemos a Jehová, lo obedecemos de buena gana. Entonces es un punto interesante, un contraste sobre conocer de verdad y saber algunos datos. Párrafo 4. ¿Cómo nos ayudará a analizar algunos ejemplos de la Biblia? Bueno, esto nos ayudará a entender que nosotros, siendo humanos imperfectos, siendo personas comunes y corrientes, personas ordinarias, sí podemos tener una amistad o relación personal con Jehová. Esto no será algo temporal, sino será algo eterno, para siempre. Y los ejemplos que vamos a estar analizando nos ayudarán a entender que así es. Párrafo 5. ¿Qué decidió hacer Moisés? Moisés escogió estar con los esclavos hebreos en vez de estar con Faraón y toda la, podríamos decir, la clase noble, sí, de Egipto. De hecho, él era el hijo adoptivo de la hija del faraón. Moisés rechazó
todo ello. Él rechazó, en ese entonces sabemos que Egipto era la primera potencia mundial y Moisés rechazó todos los beneficios que eso le podía traer a él, sí, un futuro prometedor, fama, riqueza, poder y demás placeres. Todo eso él lo rechazó. La Biblia dice disfrutar temporalmente del pecado. Él rechazó todo eso. Y por supuesto, es otro comentario, él demostró la confianza en Jehová que se menciona en Proverbios 3, 5 al 6. Él aprendió que no tenía que apoyarse en su propio entendimiento y tomar en cuenta a Jehová en todo, y todo salió bien. Así que esta confianza en Jehová, absoluta en Jehová, fue la base de su amistad permanente con Dios. Párrafo 6. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Moisés? Que igual que Moisés, todos debemos decidir si serviremos a Dios y seremos parte de su pueblo o no. También aprendemos que servir a Jehová quizás implique hacer sacrificios y sufrir la oposición de quienes no lo conocen. Sí, y puede ser que aún ya adentro, después de haber hecho estos sacrificios, tengamos roces, tengamos diferencias con algunos que están adentro, porque eso fue lo que le pasó a Moisés. Vemos que los israelitas, en vez de apoyarlo a la primera, lo rechazaron. Y eso es algo que puede pasar también después de haber hecho sacrificios, haber dejado ir oportunidades, pero eso le pasó a Moisés y es algo que aprendemos que nos puede pasar también. Párrafos 7 y 8. ¿Qué siguió aprendiendo Moisés? Moisés siguió aprendiendo sobre las cualidades de Jehová y aprendiendo sobre hacer su voluntad, específicamente cualidades como la compasión, el poder de Jehová, la paciencia de Jehová y la humildad de Jehová. Moisés fue testigo ocular de primera mano en cuanto a cómo Jehová mostraba estas cualidades en su trato con ellos y con él también. Párrafo 9. ¿Cómo describe Hebreos 11:27 la relación de Moisés con Jehová? Vamos a leer el texto, así lo entendemos mejor. Hebreos 11:27 dice: Por la fe abandonó Egipto sin miedo a la furia del rey, porque se mantuvo firme como si estuviera viendo al que es invisible. Vemos el punto. Según leemos, Moisés llegó a tener una relación tan estrecha con Jehová que dice al final, era como si viera al que es invisible, a su Padre Celestial. Literalmente, Moisés escuchaba la voz de Jehová. Dice la Biblia que era como si hablaran cara a cara. Entonces, eso es lo que aprendemos, ¿sí?, en cuanto a cómo describe Hebreos 11:27 la relación de Moisés con Jehová. Una relación muy cercana, cara a cara, dice la Biblia. Por supuesto, esto es en un sentido simbólico, porque nadie puede ver a Dios y sin embargo seguir viviendo, pero la comunicación era tan cercana y tan clara que era como si hablaran cara a cara. Párrafo 10. ¿Qué debemos hacer para conocer bien a Jehová? Respuesta. Bueno, debemos aprender sobre sus cualidades y por supuesto la voluntad de Dios. Y esto es importante porque muchas personas conocen la oración del Padre Nuestro, donde pedimos que se haga la voluntad de Dios en el cielo y también sobre la tierra, pero muchas personas ignoran o no saben o no han leído qué es esa voluntad que debe hacerse en el cielo y la voluntad que debe hacerse en la tierra. Y eso es algo que la Biblia nos enseña en 2 Timoteo 2:4. La voluntad de Dios es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Por eso el siguiente comentario dice: una manera de hacer su voluntad es enseñando a otras personas acerca de Él, dando cursos bíblicos, revisitas, predicando en las facetas que tenemos a nuestro alcance. Eso nos va a ayudar a conocer a Jehová de primera mano, porque observaremos sus cualidades y estaremos obedeciéndolo de buena gana. Párrafo 11. ¿Por qué llegamos a conocer mejor a Jehová cuando enseñamos a otros sobre Él? Respuesta. Porque estamos viendo de primera mano las cualidades de Jehová en acción.
cualidades como la compasión de Él. Él nos ha atraído a su organización, a su Hijo Jesús principalmente. También vemos el poder de Él cuando transforma las vidas de las personas, la paciencia que tiene para con todos, especialmente con las personas en los territorios que se predican repetidamente, les está dando paciencia, porque si el fin hubiera venido hace 10 años, posiblemente muchos de los que hoy están en la organización no estarían. Entonces apreciamos mucho la paciencia de Jehová. Entonces por eso es que ahí al estar en la predicación, enseñando, vamos conociendo mejor las cualidades de Jehová, la compasión, el poder transformador, la gran paciencia para las personas a fin de que cambien. Párrafo 12. Según Éxodo 33:13, ¿qué pidió Moisés y por qué? Vamos a ver el texto. Dice: si tengo tu aprobación, por favor, enséñame tus caminos para que pueda conocerte y seguir teniendo tu aprobación. No olvides que esta nación es tu pueblo. Según este texto, ¿qué pidió Moisés y por qué? Bueno, según leemos, Moisés pidió conocer mejor a Dios, sus caminos, y seguir teniendo la aprobación de Jehová. Así que, a pesar de todos los milagros que presenció y de los cuales Dios lo usó a él, y de las conversaciones profundas que él tuvo con Dios, Moisés reconoció que aún necesitaba seguir conociendo a Dios y seguir manteniendo su aprobación. Y por supuesto, él aprovechó al final para recordar que por la nación de Israel fue algo que él pidió en ese momento, sí, a Jehová. Vemos ahora el 13, dice: ¿cuál es una manera de demostrar que valoramos nuestra amistad con Dios? Respuesta: manteniendo una comunicación constante y de calidad con Jehová a través de la oración. Sí, esa es una manera de demostrar en privado, sí, que tenemos y que valoramos nuestra amistad con Jehová. Y esto es interesante porque el párrafo habla de no importa cuánto tiempo tengamos de estarle sirviendo, de estar bautizados, si no es esta una razón para jactarnos o sentirnos más que los demás, sino todo lo contrario. Se espera que en todos esos años estemos fortaleciendo nuestra comunicación constante y de calidad con Jehová a través de la oración en privado. No buscamos impresionar a otros con nuestras oraciones usando palabras sofisticadas y oraciones largas, sí, y usando expresiones que busquen sonar muy espirituales. No buscamos llamar la atención de esa forma o impresionar a los demás. Nos interesa mantener comunicación constante y de calidad con Jehová en privado. A toda hora del día, de la noche, queremos hacerlo siempre. Párrafo 14. ¿Por qué es esencial la oración para conocer mejor a Jehová? Respuesta: es un tema muy profundo, pero podemos decir que de esa forma Jehová será más real para nosotros. Será nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro Dios. Seremos testigos oculares, presenciales, de primera mano, cómo Jehová responde nuestras oraciones. Sí, y a lo mejor si no vemos la respuesta inmediata, seremos testigos de cómo Jehová nos ayuda a aguantar, o de formas que no imaginábamos. Él mueve los asuntos para que logremos cumplir con su voluntad. Esto redundará en que nuestro amor, amistad y gratitud por Jehová de parte nuestra se hagan más fuertes, si se estrechará nuestra amistad con Él, nuestra relación con Él. Y esto es conocer mejor a Jehová. Estaremos dependiendo más de Él y no de nosotros mismos. Entonces es posible que vayamos guardando un repertorio de historias, de experiencias, de cómo Jehová nos ayudó en momentos en que la situación parecía no tener salida, y eso nos servirá para ayudar a otros en el futuro. Párrafo 15. ¿Qué dijo Jehová sobre el rey David? Según leemos en
Hechos 13:22, Jehová se expresó muy bien de David. Él quería mucho a David. Sí, en Hechos 13:22 Jehová dijo, después lo quitó y les dio a David como rey, de quien dio testimonio y dijo, he encontrado a David, hijo de Jesé, a un hombre que complace a mi corazón. Él hará todas las cosas que yo deseo. Vemos que David complacía el corazón de Jehová, y él, dijo Jehová, iba a hacer todas las cosas que Jehová quería. Entonces Jehová se expresó muy bien de David, lo quería mucho. Párrafo 16. ¿Qué aprendió David sobre Jehová observando la creación? Este es un punto interesante, pues en ese entonces no existía la Biblia completa como la tenemos a nuestro alcance. Habían algunos rollos, pero más era la tradición oral, es decir, la repetición de historias y por supuesto de los mandamientos. Pero el punto es que David observaba la creación de Jehová, y David reconocía, en primer lugar, que sí había un creador, y que ese creador era Jehová. Eso era importantísimo, era clave, partiendo de allí. Y él reconocía que las cualidades de Jehová se veían en la creación, como por ejemplo la gloria de Dios, la belleza y la grandeza de las obras de Dios, la inmensa sabiduría de Dios al crear cada cosa, incluyendo el cuerpo humano. Sí, él reconoció que la vida ya estaba desde que estaba la concepción del embrión en el vientre, entonces en el vientre materno, y eso sirve de base para ver que Jehová es la fuente de la vida y valorar la vida también. Otro comentario, David reconoció que no somos nada en comparación con todo lo que Dios ha creado y con lo que es Jehová. No somos realmente nada. Esto lo dijo en el Salmo 8:4. Entonces no somos nada para que Él nos tome en cuenta, y aún así Él nos toma en cuenta. Eso nos hace valorar y amar más a Jehová. Y esto lo aprendió David observando la creación. Sí, observando esta creación física. Párrafo 17. ¿Qué podemos aprender si meditamos en la creación? Bueno, podemos aprender cosas que a lo mejor no vamos a aprender en un libro. No estamos diciendo que está mal leer, de ninguna manera. Sin embargo, se nos exhorta a no conformarnos con vivir en este hermoso planeta que Jehová ha creado. Dejémonos fascinar por él. Al realizar nuestras actividades diarias, meditemos en lo que nos enseña sobre Dios todo lo que nos rodea, las plantas, los animales y las personas. Sí, esto nos ayudará a respetar a la creación, pues no, por así decirlo, no lastimaremos a las plantas, a los árboles innecesariamente, no trataremos mal a los animales y tampoco a las personas, porque reconoceremos que ellos son creación de Jehová, sienten de alguna manera y, bueno, también tienen vida, igual que nosotros. Entonces queremos también entender el respeto por la creación, algo que Jehová también pensó desde el principio que el hombre iba a tener por la creación, un respeto. Es muy importante. Entonces vamos a ver ahora el 18. Como muestra el Salmo 18, ¿qué reconoció David? Parece una coincidencia. Párrafo 18, Salmo 18. Bueno, aquí el punto es el siguiente. David reconoció que todo lo bueno que él había logrado, que todas las victorias que obtuvo, fueron gracias a Jehová, y que solo Jehová podía librarlo y salvarlo de los desafíos que iban a venir después. Entonces esto es algo interesante y muy importante, porque Jehová estaba muy pendiente de ver que el privilegio de ser rey de Israel no se le subiera a la cabeza al rey David, como pasó con algunos otros. Y esto es interesante porque una persona orgullosa se habría atribuido el mérito por todos los triunfos que David obtuvo, tan solo con pensar en derribar al gigante Goliat.
cualquiera se hubiera atribuido a sí mismo ese mérito, pero David era humilde. Él atribuía esas victorias a Jehová y por eso pudo ver la mano de Jehová en su vida siempre. De hecho, en el Salmo 138:6 encontramos unas palabras que él dijo: aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde, pero al arrogante, al orgulloso, lo conoce de lejos. Ahí está el punto. Qué palabras tan profundas, nos dejan en qué pensar. Entonces, 19. ¿Qué nos enseña el ejemplo de David? Bueno, que además de pedirle a Jehová que nos ayude, debemos intentar ver cómo y cuándo lo hace. Y si somos humildes y reconocemos nuestras limitaciones, nos resultará muy evidente que Jehová nos da lo que nos falta. Y cada vez que percibamos su ayuda, nuestra amistad con Él se hará más fuerte. Entonces son varias lecciones que aprendemos del rey David. Sí, entonces si tenemos algún privilegio, no debemos permitir que éste se nos suba a la cabeza, o si hemos tenido un papel determinante en el desarrollo de la obra donde servimos, no debemos permitir que eso se nos suba a la cabeza, debemos atribuírselo a Jehová. Queremos mantener la humildad siempre, especialmente en nuestra mente y en nuestro corazón. Párrafo 20. ¿Cómo le benefició a David tener buena relación con Dios y qué aprendemos de ello? Bueno, esto le ayudó a David a tratar a las personas, a la mayoría de las personas, como Dios lo trató a él. Por ejemplo, algunos de ustedes se acordarán de Simeí. Si no lo recuerdan, pueden leer en 2 de Samuel 16:5. ¿Sí? Este hombre, cuando el rey David estaba huyendo de la persecución de Absalón, este hombre empezó a insultar a David delante de todos y le empezó a tirar piedras, gritos, insultos y lo corrió. Y el rey David mantuvo la calma, a pesar de que alguien le ofreció liquidarlo en ese momento. El rey David mantuvo la calma y no devolvió mal por mal. Ese es solo un ejemplo. Entonces David no perdió la calma ante la provocación directa. Así que aprendemos que si nosotros llevamos mucho tiempo en la organización, debemos reflejarlo en nuestra forma de tratar a los hermanos. Si queremos especialmente hacerlo con aquellos que son nuevos, no queremos hacerlos sentir que no saben nada, que son inútiles, o que no valen, o que les falta mucho por aprender y que nosotros somos más que ellos. No queremos jamás hacerlos sentir así, o que no son dignos de estar en la congregación. Ante Jehová eso no es bueno. Entonces también puede hacer que alguien cometa algún error contra nosotros y podamos tener en nuestras manos oportunidades de devolver el mal que nos hicieron. Queremos imitar a Jehová, no devolver mal por mal, dejar los asuntos en manos de Jehová, como hizo el rey David. Y por supuesto, aquí viene lo interesante, Jehová tomó nota de todo esto, y al final esto redundó en bendición y en misericordia para David, pues al ver lo que él hizo con Batseba, según la ley, los dos debían morir apedreados. Pero, ¿por qué no fue así? Porque Jehová fue el juez directo en ese caso. Jehová tenía ya un pacto con David, Jehová vio lo que había en el corazón de David, así que Jehová fue leal. Y por supuesto Jehová vio que David estaba genuinamente arrepentido y había tratado bien a los demás. Así que Jehová lo trató como él había tratado a los demás. Esto nos enseña que nos conviene tratar bien a los demás. Por supuesto, no estamos diciendo que esté bien cubrir a otros en pecados graves y cosas así, sino nos conviene ser misericordiosos, no abusar de nuestra autoridad o de nuestra posición y, por así decirlo, pisotear a los demás, imponerles nuestros puntos de vista, lastimarlos con nuestras palabras, o si tenemos la oportunidad de hacerles algo, hacerlo. No queremos jamás actuar de esa forma, porque algún día la vida va a darnos muchas vueltas y puede hacer que aquellos que les hicimos algún daño
ahora seamos nosotros los que estemos en las manos de ellos. Esto ha pasado muchas veces, así que nos conviene ser buenos con los demás, más en la congregación. Párrafo 21. Según Efesios 4:24 y 5:1, ¿cuáles son los resultados de imitar a Dios? Vamos a leer el texto. Dice: y deben ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y lealtad verdaderas. Efesios 5:1. Por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados. ¿Cuáles son los resultados de imitar a Dios? Bueno, el resultado es que seremos hijos de Dios, no por nuestras palabras, sino por nuestros hechos, hijos de la luz, hijos de Jehová, porque Él es luz, no es oscuridad. Y además, los demás hermanos, los buenos hermanos que aman a Jehová, que aman la Biblia, tendremos amistades estrechas con ellos, ellos se sentirán muy bien con nosotros, seremos de bendición para ellos y ellos para nosotros, seremos fuente de estímulo, ellos se sentirán fortalecidos. Así que, repito, los buenos hermanos que aman a Jehová, que aman la Biblia, que aman al resto de los hermanos, se sentirán bien. Seremos todos una fuente de estímulo, de consuelo, y esto pues redundará en bendición para todos. 22 y 23. ¿Qué sucederá si ponemos en práctica lo que aprendemos sobre Jehová? Bueno, si ponemos en práctica lo que aprendemos y lo imitamos, según leemos en Santiago 4:8, Jehová se acercará más a nosotros y nosotros a Él, por supuesto. Y Él promete que nunca nos dejará solos. Él siempre estará allí para apoyarnos y para ayudarnos. Y sobre todo, nuestro conocimiento, pero no un conocimiento como un almacenamiento de datos, sino nuestra relación personal con Jehová, basada en vivencias reales. Esto se hará más profundo y más profundo. Bien, ahora vamos a ver la ilustración. Ahí vemos varias formas de conocer a Jehová. Son 6 ilustraciones con 6 comentarios. Dice el 1 y el 2, ayudando a otros a conocer a Jehová. En la predicación es muy importante, vemos a los hermanos contentos, no están enojados, no están como obligados a estar allí, están disfrutando lo que están haciendo. 3, están orando juntos con regularidad. Es un matrimonio, pero igual si alguien es soltero, viudo, puede hacerlo también. 4, fomentar la paz incluso cuando sea difícil. Quizás el otro hermano tuvo un mal día y solo salió corriendo del salón, pero el otro hermano lo fue a saludar. O puede ser otra situación, quizás ustedes tengan otra idea de qué es lo que podría estar pasando en la número 4, pueden dejarlo en los comentarios también. 5, defendamos con valor la verdad sobre Dios. Como saben, en algunos lados imponen la idea de una evolución o que la vida existió de la nada. Así de simple, la nada creó vida. Este argumento es insostenible. Pero si se nos da la oportunidad, o si es un momento apropiado, podemos mencionar nuestras convicciones y nuestra esperanza y lo que nosotros creemos, que es que Jehová es el creador de la vida. 6. No dejemos de admirar la creación de Jehová. Nos acercaremos más a Él de esa forma. Veamos las preguntas de repaso. ¿Cómo llegó a conocer Moisés a Jehová y qué aprendemos de su ejemplo? Vemos que desde pequeño Moisés recibió instrucción oral sobre Jehová. Esto le sirvió para no perder el temor de Jehová conforme fue creciendo y siendo educado en Egipto con la hija del faraón. Vemos que de grande, sí, pues al cumplir 40 años él dejó atrás Egipto. Vemos que Moisés aprendió de la creación, pues pasó 40 años cuidando ovejas, pastoreándolas, y vemos que
Después de esos 40 años, en total fueron 80 años, Jehová lo utilizó para liberar a la nación de Israel. Y no solo liberarla, sino liderarla también. También aprendemos que nunca terminaremos de aprender, de conocer a Jehová. Debemos ser humildes e imitar a Jehová en nuestro trato con los demás. ¿Cómo logró el rey David mantener o tener una relación estrecha con Jehová? ¿Y qué nos enseña esto? Vemos que el rey David observó la creación de Dios. También él fue pastor de ovejas. También observó las estrellas, los cielos, el cuerpo humano, y cada vez que él tenía un triunfo, se lo atribuía a Jehová. En vez de ser arrogante y jactancioso, David daba toda la gloria a Jehová. Así que no debemos sentirnos, por así decirlo, los héroes de la congregación, los héroes de nuestra congregación, que sin nosotros no hay congregación. Jamás debemos sentirnos así. Jehová odia ese tipo de actitud, y está en la Biblia. Así que no queremos sentirnos superiores a los demás por haber recibido alguna capacitación especial, por venir de o tener cierta nacionalidad o ciertas habilidades. No queremos hacer sentir a los demás como nada a la par nuestra o hacerlos sentir inferiores y tener un complejo de superioridad. Recordemos, la medida como tratamos a los demás, también de esa medida se nos tratará en cambio. Así que nos conviene tratar bien a los demás. Y si vemos a alguien que tiene estas malas conductas, pues dejémoslo en manos de Jehová. Al debido tiempo veremos cómo Jehová pone a cada quien en su lugar y da a cada quien lo que merecen. ¿Qué podemos aprender sobre Jehová si meditamos en la creación? Bueno, se profundizará nuestro aprecio por Jehová. Aprenderemos más sobre sus cualidades, el poder que Él tiene, la sabiduría que Él tiene. Nuestro Dios, aprenderemos más sobre la gloria de Él y muchas veces lo inexplicable que es también. Nos daremos cuenta que no sabemos ni entendemos tanto como solimos creer en algún momento. Y nos daremos cuenta que no somos nada y que aún así Jehová nos ama y nos toma en cuenta. Bien, hermanos, a continuación vamos a enviar algunos saludos a algunos hermanos que nos han escrito. Si ustedes desean recibir algún saludo, pueden dejarlo en los comentarios también. Queremos saludar a Leti Flores, que nos escribe, también a Nereida Bermúdez, que nos escribe, también a Marisol Harris. Sí, es verdad, tenemos algunos problemas con el sonido y nos lo están comentando y agradecemos su comprensión y su comunicación también. Saludamos a Estela Pantoja desde Guadalajara, Jalisco. Gracias por sus comentarios. También vamos a saludar a Silvia Chaidez. Sí, ella nos cuenta que su madre de ella, su madrecita, está malita de un ojo, pero que estas perlas y otros estudios la animan bastante y nos alegra mucho escuchar ese comentario desde California. Hermana Silvia Chaides. Nuestra hermana Sinaí Galván Marín nos está escribiendo. Gracias por la comunicación y saludamos a su esposo también y a su hijita Sinaí y su esposo Yabel, que Jehová los bendiga y los cuide allí en México. Saludamos a José Jalomo Covarrubias. Saludamos también a María Elena Pereira desde Uruguay, a Juan Banos, que también siempre está pendiente de estas transmisiones, a Marlene Santos desde Brasil, a Narcisa Vilela desde Venezuela, a Gem que nos ha escrito, gracias por la comunicación. Saludamos a Metro PCS desde Cuba. Saludamos a Clemencia Reynoso desde la isla francesa de Guadalupe. Gracias. Saludamos también a Maribel Figueroa, a Daniel Durán, a María Archiga
desde California también. Y saludamos a Romina Fox, que también nos está escribiendo. También saludamos a Eugenio López, a Dori Sakura, también a Patricia López Rodríguez. Nos dejó un comentario muy bonito y lo agradecemos desde Pachuca, Hidalgo. Saludamos a Carlos Villao, a Raquel Farías desde Ecuador. Saludamos a Raquel Alcócer, también a alguien que nos escribe aquí del correo, dice cómo administrar el dinero en 6 cuentas. Sí, desde Dallas, Texas. A Juan Vázquez también, a Belinda Monroy desde Ecuador, también a Félix LB desde Andalucía, España. Sí, entonces gracias por la comunicación. Diferentes partes nos están escribiendo. Patricia López Rodríguez desde Pachuca, Hidalgo. Entonces ahí está. Entonces gracias por la comunicación. Ha sido un placer haber tenido este análisis con ustedes. Gracias por escribirnos. Bendiciones a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima.